Hola amigos. Sean todos bienvenidos a mi canal una vez más con un nuevo vídeo bomba que va a sacudir por completo el mundo del corazón. Si están listos, estoy aquí para hablar de esa increíble y drástica decisión que está revolucionando las redes sociales y desatando la locura. Antes de empezar, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y darle un buen like a este vídeo para apoyarme. Hoy corre un rumor tan fuerte que los clubes de fans están en completo estado de shock debatiendo sobre este inesperado anuncio de Kerem. Así que preparen su café o su té, porque hoy nuestro protagonista es el galán más codiciado de las pantallas, Kerem Bürsin, y su impactante decisión de frenar su carrera. Ahora relájense y escuchen de mi boca todos los detalles ocultos de esta resolución exclusiva que ya pasó a la historia. Sí, han oído bien, el guapísimo actor Kerem Bürsin, conocido por encadenar un proyecto tras otro y por ser un adicto al trabajo, ha dejado a todos boquiabiertos. En su última entrevista especial, expresó con total franqueza que, estando en la cúspide de la fama, siente la necesidad de parar y bajar las revoluciones. La vida corre demasiado rápido y no quiero perder mi alma, mi esencia ni lo que realmente quiero en este torbellino, comentó dando una lección de vida. La noticia de que ha rechazado sin pensarlo numerosas ofertas para protagonizar series de presupuestos millonarios ha caído como una auténtica bomba en los camerinos. Todo el sector se ha quedado completamente helado ante este movimiento, ya que no es habitual que un galán se tome un descanso en su mejor momento. Millones de seguidores frente a la pantalla sintieron una enorme sorpresa al enterarse e inmediatamente inundaron las redes con miles de comentarios. Ahora agárrense fuerte, porque quiero llegar al verdadero misterio, es decir, el profundo proceso interno que llevó a Kerem a tomar esta determinación, amigos. Según datos filtrados desde el entorno de la producción, el famoso actor se siente extremadamente agotado tanto física como mentalmente tras encadenar grabaciones extenuantes estos últimos años. La presión incesante de la fama, la obligación de estar siempre expuesto y los focos de los fotógrafos han empezado a convertirse en una carga pesada. Parece que siempre estamos compitiendo en una carrera, pero yo quiero descubrir quién gana realmente en este juego, afirmó demostrando que no quiere ser esclavo del sistema. Se comenta que su intención es reconectar con su mundo interior, dedicar tiempo a proyectos personales postergados y participar únicamente en películas de cine muy seleccionadas. Este paso tan noble y valiente del apuesto actor rompe todos los esquemas de la industria televisiva actual. Pasemos a la parte más crucial, filosófica y que sirve de lección para otras celebridades, su crítica hacia la locura de la fama. Al afirmar abiertamente que el éxito económico y la popularidad terminan por consumir a las personas, Kerem Bürsin demostró una vez más su gran madurez ante la vida. Siendo honesto, estoy en el momento más brillante de mi carrera, pero ese brillo no es suficiente para cegar mis ojos, exclamó priorizando valores más profundos. Compartió su deseo de empezar a construir desde ya las bases para una vida futura tranquila, silenciosa y en contacto directo con la naturaleza, haciendo reflexionar a sus fans. Si no aprendo a parar y desacelerar ahora, en el futuro no me quedará nada que me pertenezca, añadió con un tono serio pero cercano. Estas palabras son una prueba clara de cuánto anhela alejarse de la falsa luz de la popularidad para buscar la paz real. ¿Creen ustedes, amigos míos, que este inesperado anuncio presagia el inicio de una etapa completamente diferente en la vida de Kerem Bürsin? Los reporteros no desaprovecharon la oportunidad y, con un movimiento muy astuto, le lanzaron la pregunta del millón. ¿Esconde esta decisión un plan secreto de boda o de formar una familia? Kerem se detuvo por un instante ante la pregunta, mostró su característica sonrisa magnética y dio una respuesta misteriosa diciendo: en el momento en que dejé de ver la vida solo como trabajo, se abrieron las puertas a todo lo bueno. Que el soltero más codiciado de Turquía hable de bajar el ritmo y estabilizar su vida ante las cámaras encierra significados muy profundos. Los rumores apuntan a que en su corazón anida el deseo de formar un hogar y establecer un orden tranquilo, aunque lo maneja con absoluta discreción. Quizás esto revela claramente cuánto añora una existencia sencilla, auténtica y alejada del ruido mediático. Sin embargo, lo más llamativo ocurrió justo después, cuando los periodistas subieron la intensidad preguntando si contaba con el apoyo de alguien especial en este proceso.
El apuesto actor prefirió sumirse de inmediato en un profundo silencio ante las insistentes preguntas sobre su vida privada y la misteriosa mujer que lo acompaña. Esta postura tan reservada y tajante respecto a sus decisiones despertó en la prensa la duda de si hay alguien que lo convenció de buscar esta tranquilidad. Por lo general, las celebridades se dejan influenciar al tomar decisiones drásticas, pero el silencio absoluto de Kerem bastó y sobró para encender la mecha de los comentarios. Ya veremos si en los próximos días sale a la luz una historia de amor secreta detrás de este parón, lo viviremos y lo descubriremos juntos. Sinceramente, que una estrella de su calibre, cuyos movimientos se convierten en tendencia, rechace contratos millonarios diciendo que va a bajar el ritmo es muy significativo. La mayoría de los famosos aprovecha el momento de popularidad para ganar todo el dinero posible, descuidando incluso su propia salud, pero Kerem rompió las reglas. Su postura honesta y valiente se ganó una inmensa admiración por parte de sus seguidores, aunque algunos productores lo interpretaron como un reproche hacia la industria. Al leer las opiniones en Internet me sorprendió ver lo dividida que está la gente y los comentarios tan duros que se publican. Algunos consideran su decisión como un acto de sabiduría para proteger su salud mental, mientras otros insisten en que está abandonando a sus fanáticos a mitad del camino. Según los rumores que llegan desde el entorno del espectáculo, esta retirada no fue una rabieta temporal, sino una estrategia muy bien planificada durante meses. En reuniones secretas con su manager y amigos productores, dejó claro que solo aceptará proyectos independientes que enriquezcan su alma, dejando de lado los intereses comerciales. Se comenta que, al terminar la entrevista, algunas marcas con las que tiene contratos publicitarios entraron en pánico y exigieron explicaciones detalladas a su agencia. Sin embargo, el carismático actor se negó rotundamente a dar un paso atrás, asegurando que ha tomado las riendas de su propia vida. Esta actitud vuelve a demostrar la independencia de su carácter y que jamás venderá su libertad por cuestiones de dinero o popularidad. Al fin y al cabo, esa firmeza es la razón por la que se diferencia de los demás y hace que cada movimiento suyo sea único. ¿Cómo creen ustedes que una persona, tras alcanzar el éxito a nivel internacional, puede dejarlo todo a un lado por su paz interior? Las palabras de Kerem no solo han revolucionado la prensa rosa, sino que han abierto un debate muy profundo sobre la obsesión moderna por el éxito ilimitado. Muchísima gente empezó a compartir sus reflexiones en redes, dándole la razón al actor y afirmando la importancia de escapar del ritmo frenético actual. El galán se convirtió en la voz de millones de personas agotadas por el sistema, impulsando de nuevo la tendencia del estilo de vida pausado. Por supuesto, aunque esto resulta un dolor de cabeza para sus socios comerciales y directivos de televisión, las necesidades del espíritu superan a la lógica. Kerem parece estar escuchando únicamente su voz interna en este momento, decidido a navegar con su propio barco hacia puertos mucho más tranquilos. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Podría Kerem Bürsin mudarse definitivamente al extranjero y cerrar su etapa en Turquía tras este anuncio de desaceleración? El rumor más explosivo que corre por los pasillos es que, tras esta entrevista, Kerem adquirió una pequeña propiedad en una zona tranquila de Los Ángeles o Italia. Si esta hipótesis resulta ser cierta, significa que busca romper totalmente con el caos mediático para enfocarse en proyectos puramente artísticos. Imagínense el impacto. Lo que comenzó con un anuncio de descanso podría ser el preludio de su regreso como director o productor cinematográfico internacional. Si decide materializar esas películas independientes con las que sueña, abrirá una etapa nueva, respetada y mucho más madura en su carrera profesional. Las redes sociales colapsarían por completo con la primera fotografía minimalista que comparta de su nueva vida. Internet se vendría abajo. No quiero dejar de mencionar, amigos, que tras difundirse esta noticia las distintas facciones de seguidores de Kerem iniciaron una oleada de respeto y apoyo masivo. Un grupo numeroso de fans inició campañas en redes bajo consignas de apoyo incondicional, respetando la felicidad del actor por encima de todo. Por otra parte, otra sección de seguidores expresa ya una profunda melancolía por el tiempo que estará ausente, presionando indirectamente a las productoras. Internet se ha transformado en un auténtico campo de emociones encontradas donde todos debaten entre el bienestar de Kerem y sus propios deseos de verlo actuar. Tengo muchísima curiosidad por ver si el actor publicará un mensaje o vídeo especial dedicado a calmar la ansiedad de sus fanáticos. Lo más probable es que prefiera esperar a que pase la tormenta,
pero la prensa seguirá sus pasos de cerca. Estoy completamente seguro de que los periodistas le plantarán el micrófono en la cara en cuanto lo vean para preguntarle si echa de menos los sets de grabación. Ya me imagino la reacción del actor en ese momento, sus respuestas intelectuales y evasivas o su silencio absoluto ante las cámaras de televisión. El apuesto actor siempre ha sabido gestionar este tipo de situaciones tensas y preguntas incómodas de una manera muy profesional, elegante y con un estilo impecable. En esta ocasión, el asunto es tan personal y afecta tanto al rumbo de su vida que, elija la respuesta que elija, causará un gran impacto. Veremos cómo maneja estas preguntas sobre su futuro en su próxima aparición o si decide dar la gran sorpresa revelando detalles de su nueva faceta. Si decide revelar esos planes, les aseguro que ese día la actualidad se detendrá y los titulares arderán. También habrán visto cómo los analistas del corazón y los tertulianos de los programas de televisión han debatido intensamente este tema en las últimas horas. Hay opiniones para todos los gustos y cada experto intenta descifrar el subconsciente de Kerem y su deseo de escapar de la fama. Mientras algunos analistas consideran que todo esto es una brillante campaña de imagen antes de anunciar un proyecto de autor, la mayoría coincide en su autenticidad. Yo me inclino claramente por esta segunda opción, porque considero imposible imitar esa mirada tan sincera y la firmeza en su tono de voz. Él nos mostró por primera vez al hombre solitario y amante de la sencillez que se esconde detrás de la gran estrella que todos conocemos. Ojalá pueda encontrar pronto ese equilibrio y la tranquilidad que busca, y tenga la oportunidad de alcanzar la inmensa paz que tanto merece. En conclusión, amigos míos, todos estos datos recientes y sus propias palabras ponen de manifiesto una realidad innegable que no se puede ocultar. Kerem Bürsin, por muy alto que se encuentre en la cima del éxito, sigue manteniendo las puertas de su corazón abiertas a un futuro tranquilo. Esta impactante confesión sobre el parón en su carrera ya se ha ganado un lugar de honor en la historia como una declaración muy honesta. Veremos si en los próximos días salen a la luz sorpresas o nuevos rumbos detrás de esta misteriosa retirada o si preferirá guardar silencio. Yo, como siempre, seguiré cada paso de esta historia muy de cerca, como una sombra, para traerles todas las novedades de inmediato. Viviremos y veremos juntos hacia dónde nos lleva esta tormenta mediática y a quienes terminará afectando profundamente en el camino. Y así es, amigos, de esta manera llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado muchísimo escuchando estos impactantes detalles y mis análisis. No olviden compartir conmigo sus valiosas opiniones, predicciones e hipótesis en la sección de comentarios que está justo debajo del vídeo. ¿Creen ustedes que esta decisión de Kerem Bürsin en la cumbre de su carrera es un acierto o un grave error profesional? Si aún no se han suscrito a mi canal, pueden hacerlo ahora mismo para no perderse ninguna de estas exclusivas mundiales y noticias bomba. No olviden darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos para hacer crecer aún más el fuego de este debate. Su apoyo es fundamental para mí. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos rumores y pruebas impactantes. Cuídense mucho. Un saludo y hasta la próxima.